y amén. Aleluya. Así que estás en tu programa Conectados con Dios. Te saluda el pastor Javier Asfuri. Estamos en un tema súper interesante: batallas espirituales. Amén. Nuestras batallas espirituales. Y hoy es nuestra cuarta enseñanza, basados en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Efesios 10, 6 en adelante. Busque por favor su Biblia, su libreta de anotaciones, su marcador, su resaltador, su marcador fluorescente, por favor, porque el Señor va a hablarnos a nosotros en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, verso 10, por favor, nuestras batallas espirituales. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere hablarnos en el nombre de Cristo Jesús? Es el capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10, en el nombre de Cristo. Entonces, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de las batallas espirituales? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo podemos afrontar todos estos problemas en el nombre de Cristo Jesús? Bueno, el verso 10 nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gusta cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Ahora, déjeme decirle ¿a dónde estaba Éfeso? Éfeso está situada en el Asia Menor. Es una ciudad en donde hay mucha idolatría, hay mucho sincretismo religioso. Pastor, ¿qué significa el sincretismo? Sincretismo significa mezcla de doctrinas. Una mezcla de doctrinas en las cuales están basadas, este es de esta religión, este es de esta religión, este es de esta secta, esto es de esta, y uno acumula cantidad de doctrinas. Y hay una revoltura doctrinal. Ese es el sincretismo religioso. Y Éfeso está ubicado en un lugar donde se practica la idolatría, la brujería, la hechicería, el comercio. Una ciudad en donde hay mucho afán, hay mucha ansiedad. Y la iglesia tiene que estar batallando y ayudando a los miembros de la iglesia a que se levanten firmes en el nombre poderoso de Jesús. Hay batallas espirituales contra la idolatría, contra los demonios, contra las tentaciones y todo eso. Solo el templo de la diosa Diana exigía que hubieran relaciones sexuales. Discúlpeme si usted está oyendo esto, pero tengo que decirlo para que usted tenga una idea del contexto de que por qué Pablo le está escribiendo a una iglesia que se tiene que guardar, que tiene que mantenerse limpia y pura para su Dios y su Señor. En otras palabras, Pablo en el verso 10 les está diciendo: dejen que el poder de Cristo les dé la fuerza necesaria, porque ustedes por sí mismos no van a poder hacerlo. Javier Asfura, si pelea con sus propias fuerzas, no dura ni un minuto en el round contra el enemigo. Oiga lo que le digo. Pastor, ¿por qué dice eso? Claro que sí. Es que no dependo de mis fuerzas. Mis fuerzas vienen de Jehová, de mi Dios, de mi Cristo. Él me da las fuerzas necesarias. Él me da la autoridad. Cuando voy a echar fuera un demonio, no le digo: en el nombre de Javier Asfura te vas fuera. No, en ninguna manera. Menciona el nombre que es sobre todo nombres. El nombre de Cristo Jesús, el que despojó a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Ese nombre tiene autoridad. Los demonios creen y tiemblan. ¿Está entendiendo lo que es autoridad espiritual? Así que número 1, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tus fuerzas, no en tu astucia, no en tu inteligencia, no en las cosas que usted puede hacer. Perdóneme, esas cosas quedan a un lado. Yo me fortalezco en la gracia de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Él me da las fuerzas necesarias para ser más que victorioso en el nombre de Jesús. Así que la primera clave para mis batallas espirituales: yo no voy en mi nombre, voy en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, por supuesto. Yo no echo fuera a nadie, pero la autoridad de que Cristo está en mi vida, eso me da la potestad de ser un hijo de Dios y tener la autoridad y el poder de su Espíritu Santo. El verso 11 nos continúa el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso y les dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¡Wow! Pablo introduce que el cristiano, el verdadero adorador, el hijo de Dios, debe de ponerse una armadura de Dios para las batallas. ¡Wow! Esto está interesantísimo. Así que vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿A qué se refiere eso, pastor? Bueno, el apóstol Pablo se los está diciendo de una manera sencilla. Si tú te proteges con la armadura que Dios te ha dado, así podrás resistir todo ataque del diablo en tu vida. Si yo tengo la armadura,
El enemigo no me podrá vencer. Tengo la armadura y todas las armas que utilice el enemigo no podrán hacerme daño. Voy a estar preparado para la batalla espiritual. Así que la segunda clave es que usted y yo nos revistamos de la armadura espiritual. ¿Quién nos la da? Nos la da Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo puedo procurar esta armadura? Mire, es necesario que la tengamos. El primer punto: me fortalezco en el poder de Jesucristo, no en mi nombre, no en mi poder, no en mi astucia, en el nombre de Cristo. Segundo, me protejo con la armadura de Dios. Así puedo resistir los ataques del diablo. Lleve conmigo la lectura, por favor. Vamos al verso 12. Y dice la palabra de Dios: ¿contra quién peleamos? Verso 12. ¿Quién es tu enemigo y quién es mi enemigo? Bueno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra los hombres, contra las personas que están vivas. Mi lucha no es contra ellos. Mi lucha no es contra mi suegra. Mi lucha no es con mi vecino. Mi lucha no es con aquel que me da menos en la carnicería. No. Mi lucha es contra los principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo estás escuchando bien? La guerra espiritual que usted y yo estamos llevando a cabo no es contra las personas que conocemos, con gente como nosotros. No, nuestra pelea ya no es con ellos. Contra espíritus malvados que actúan en el cielo, en el aire, en la atmósfera. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Quieres saber que Satanás tiene poder y autoridad? Imagínese cómo se presentó delante de Jesús en su ayuno de 40 días y 40 noches. Y le dijo: si tú postrado me adorares, yo te doy todas las riquezas y todo lo que tú quieras de este mundo. Satanás lo domina. Pero cuando hablo del mundo, no hablo de lo creado por Dios, el cielo, la tierra, todo lo bello y hermoso que hizo Dios. No, estamos hablando de un sistema mundial donde hay corrupción, donde hay vanidad, donde hay orgullo, donde hay prepotencia, donde hay ira, enojos, donde están todo ese tipo de cosas. Ese mundo es el mundo de Satanás. Y él se lo ofrece a quien quiere y lo mantiene atado. Por eso tiene autoridad y tiene potestad en la tierra. A eso se refiere la potestad del enemigo. Por eso yo tengo que luchar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, reprendiendo toda obra de las tinieblas, cancelando todo dardo de fuego del enemigo, echando fuera todo principado y potestad por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque se oponen a la obra de Cristo y a los hijos de Dios. La palabra anticristo es el que se opone al Hijo de Dios, al que se opone a Cristo y a la obra de Cristo Jesús. Así que podemos ver muchos anticristos. En el diario vivir hay muchas personas que se oponen al Señor, se oponen a la iglesia, se oponen a hacer la voluntad. Hay gente que se ofende con los cultos, hay gente que se ofende con las vigilias, hay gente que se ofende con la iglesia, pero no se ofenden cuando ponen los parlantes y ponen los reggaetones. Y ponen todas esas músicas que no edifican, sino que simple y sencillamente están conectando y están envenenando el corazón de nuestras generaciones. Para ellos sí, aplauden. Pero si queremos exaltar a Cristo Jesús, son religiosos. Amén, ¿está entendiendo? Contra esos principados tenemos que estar peleando. No contra las personas en sí, sino con los espíritus que los dominan. Pastor, ¿puede un cristiano estar poseído por el enemigo? No. No existe la posesión demoníaca cuando estoy en Cristo Jesús. Ojo con esto, cuando soy un verdadero cristiano. No uno de mentiritas. No uno que solo es dominguero y no ha entregado su vida completamente a Cristo y sigue pecando deliberadamente. Esas personas no. Pero si usted es un cristiano que está en Cristo Jesús y estás conectado a Cristo y estás perseverando en el Señor, no hay posibilidades de que usted esté endemoniado. Ahora, ¿puede haber una influencia del enemigo en mi vida? Por supuesto que sí. Le doy un ejemplo, el apóstol Pedro. Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que suba a Jerusalén y sea vituperado, sea golpeado, sea entregado por los ancianos, por los escribas y los fariseos, y que muera y al tercer día resucite. Se le acerca a Pedro corriendo, lo pone aparte y le dice: Señor, ¿cómo te pones a creer? Si tú eres nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amigo, eso no te puede acontecer. No subas a Jerusalén, vámonos. Inmediatamente Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La pregunta es: ¿a quién está hablando Jesús?
a la influencia maligna. El pensamiento que vino a Pedro no era de Pedro, era de una influencia extraña, un pensamiento que le vino, algo que provocó que él fuera usado para decirle a Jesús: ten compasión de ti mismo, no mueras en la cruz, no es necesario. Imagínate qué tremendo. Por lo tanto, puede ser utilizado un cristiano, claro. Mire las hermanitas chismeando en la iglesia, cuando deberían de ser más espirituales, deberían de estar orando en ayuno, en oración y en clamor. Cuando miran algo que no es correcto y ya van con el chisme, y se lo sabe toda la iglesia, menos la persona afectada. Si miras algo que no es correcto, ve y habla con tu hermano, y si tienes algo contra él, pídele perdón y perdónalo, pero no lo andes contando a todo mundo. Personas que están cometiendo, hermanos, que están cometiendo divisiones, pleitos, contiendas, iras dentro de la iglesia, raíces de amargura. Un poco de levadura leuda la masa. Son hermanos que se congregan los domingos, son hermanos que están participando en los discipulados, forman parte de los programas de la iglesia, pero que aún no han entregado su vida completamente a Cristo y son utilizados para la iniquidad, para meter pleitos y contiendas. El apóstol Pablo reprende a la iglesia en Corintios, en la primera carta, y les dice: ustedes no son espirituales, ustedes son carnales, porque todavía están en pleitos, en contiendas, en celos y en disensiones con ustedes mismos. Ay, es que el hermanito predica el domingo. Ay, no, a mí me gusta cómo predica el pastor, pero ese hermano no me gusta. Ay, sí, ya lo viste, desde que tiene privilegios de altar. Oh, ya se siente con aire de grandeza. Mire, hay celos ministeriales. No lo permitamos en el nombre de Jesús. Hay gente que le estorba que usted sirva a Dios. No lo permitas en el nombre de Jesús. No permitas que su corazón se llene de amargura. Tienes que observar de dónde viene el ataque. ¿Por qué el enemigo está utilizando la vida de esa persona, de ese hermano, de esa hermana en Cristo? Es gente que está siendo influenciada por el maligno y está siendo utilizada como ese vaso, pero vaso de iniquidad. Así como usted y yo somos vasos de alabanza, vasos de honra, canales de bendición para muchas personas, así hay otros que se dejan utilizar simple y sencillamente para que el enemigo se glorifique a través de ellos. Esas son nuestras batallas espirituales. Esas son contra los principados y las potestades que hay que pelear todos los días en el nombre de Jesús. Las malas actitudes, las malas miradas, la dureza del corazón, personas que no quieren crecer, que no quieren aprender de la Biblia. Miren, en fin, tantas cosas. Así que mi lucha no es contra gente como usted y como yo. Mi lucha es contra áreas espirituales. Reprendamos las áreas espirituales. No vamos a decir: Señor, mira a mi vecino, quebrántalo, échalo fuera, enférmalo, destrúyelo. No, perdóneme. Es que Dios no es ningún sicario para complacer con todas tus amenazas. Reprendamos, Señor, reprendemos todo espíritu maligno en esa casa, en esa familia, Señor. Todo espíritu de contienda, todo espíritu de pleito, todo espíritu de división, lo atamos y lo echamos fuera y es reprendido en el nombre de Jesucristo. Pero no ataque a la persona, ataque la influencia, el principado y la potestad que está dañando a esa persona. Si dentro de tu familia hay alguien que te está haciendo la guerra, si dentro de tu familia hay gente que te está haciendo toda la oposición, levántese en el nombre de Jesús, póngase en ayuno, en oración, consagre su vida al Señor y empiece a reprender todo principado y potestad que está dañando su casa, su hogar y toda su familia. Estas son las luchas espirituales que estamos peleando. Contra esas personas estamos luchando. Tienes que identificar quién es tu enemigo. Tienes que identificar cómo trabaja. Tienes que identificar qué es capaz de hacer. Cuando yo ya conozco todo eso, el enemigo no le queda más que salir huyendo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gloria al Señor. Y continuamos con el versículo 13. Siga conmigo, por favor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen la armadura de Dios?
¿Qué pasa con las personas que se consagran, que viven para la gloria y la honra de Jesucristo? En otras palabras, las personas que se protegen con la armadura completa. Dice que va a venir el día malo. Pastor, ¿qué es el día malo? Es el día de la tentación, el día de la aflicción, el día del quebrantamiento, el día en que el enemigo está tirando su mayor artillería. Ese es el día malo. ¿Y qué va a pasar si tengo la armadura de Dios en ese día malo? Cuando el enemigo se quiera levantar contra mi vida, podré resistir los ataques del enemigo y me mantendré firme hasta el fin en el nombre de Jesús. Viene una batalla, salgo más que victorioso y me mantengo firme. Sale otra batalla, peleo en el nombre de Jesús y salgo victorioso porque estoy firme en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tengo la armadura de Dios, me protejo. No salgas a la calle sin la armadura. No te enfrentes al enemigo sin la armadura. No permitas que las tentaciones y que todo tropiezo vengan a tu vida y no tengas puesta la armadura. No te levantes de casa y no salgas de tu casa si no vienes protegido con la armadura de Dios. ¿Lo está entendiendo? En la calle te vas a encontrar todo tipo de personas. Va a haber gente que te va a provocar a ira. Va a haber gente que te va a provocar a pleito. Va a haber gente que te va a querer quitar la paz. Hay gente que es enviada por Satanás simple y sencillamente para quitarte la paz de Dios en tu vida. Y es ahí donde tú tienes que reconocer de dónde viene el ataque del enemigo y saber orar en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso. Protégete con la armadura completa de Dios. Llegará el día de la tentación, llegará el día de la tribulación, llegará el día de los problemas y los conflictos, pero vas a resistir, simple y sencillamente te vas a mantener firme porque tienes la armadura de Dios desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Así que toda batalla espiritual necesito y es necesario salir con toda mi armadura, estar revestido de Cristo, revestido de autoridad, lleno de su gracia, de su favor y de su grande amor, y pueda yo así resistir, pueda así yo mantenerme firme hasta el fin en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mantente firme en el Señor, amado hermano, hermana en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y qué dice? Gloria al Señor. Por lo tanto, hay 3 puntos importantes. Desde el verso 10 al verso 13, número 1, el verso 10, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me puedo fortalecer yo en el Señor? Ayuno y oración, lectura de la Biblia, congregarme en mi iglesia, crecer espiritualmente, poder servir a otras personas. Cuando hago eso, estoy alimentándome espiritualmente hablando. Significa que no ando en la carne, ando en el espíritu. Eso es fortalecerme en el Señor. Tienes tus devocionales personales, tienes tu lectura bíblica todos los días, te levantas para orar, para interceder y clamar en el nombre de Jesús. Tienes tiempo para un devocional en la presencia de Cristo, te fortaleces en el Señor. Yo siempre le digo a los servidores de nuestra iglesia y a todo líder de nuestra iglesia, usted no va a la iglesia a alimentarse, usted va a dar de lo mucho que Dios le ha dado. Si usted le toca servir, usted no va a estar con los ojos cerrados, ay Señor, lléname. No, usted ya viene lleno de la presencia de Dios. Yo voy a dar de lo mucho que he recibido en el altar de Dios. Pastor, ¿y cuál es su fortaleza? Mi lugar secreto. Cuando oro cada mañana, cuando leo la Biblia, cuando reflexiono con Cristo, cuando le pregunto y Él me contesta. Ahí es donde yo me alimento espiritualmente hablando. Salgo revestido de la armadura de Dios. Salgo a la calle y salgo preparado en el nombre de Jesús. Que el Señor nos guarde y nos libre de toda tentación y de todo mal. Pero por si acaso yo ando la armadura puesta en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, mi fortaleza viene del Señor. El poder de su fuerza es la fuerza de Cristo que nos alimenta. Segundo, tienes que vestirte de la armadura de Dios, hermano. No puedes salir si no vas revestido de la autoridad de Cristo. Tienes que, cuando tengas la armadura de Dios, vas a estar firme contra los tropiezos, contra las trampas que el enemigo ha levantado contra tu vida. Amén. Cuarto,
Mi lucha no es con el vecino, con la cuñada, con mi hermano, con mi hermana, con el pastor, con el líder de la iglesia, con quien sea, amado hermano. Mi lucha es contra principados, potestades espirituales que influyen sobre estas personas y se dejan usar para el reino de las tinieblas. Reprendamos todo espíritu, reprendamos toda influencia, reprendamos todo principado en el nombre de Jesús, para que la gente sea libre por el poder de la palabra de Dios y puedan servir a Cristo y presentarse a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Por qué cree entonces que Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les dice: amados, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su verdadera adoración? ¿Por qué? Porque los cuerpos los podemos utilizar para la iniquidad, para el pecado y para la maldad. Pero Pablo le aconseja a la iglesia en Roma: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional o vuestra verdadera adoración. Así que tenemos que reprender esos principados y esas potestades, no a las personas acercarnos, abrazarlas, amarlas, bendecirlas, pero reprender lo que está causando la conducta en esas personas. Y por último, hermanos, tomar toda esa armadura, poder resistir el día del hermano y estar firmes en el nombre de Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Todos nosotros peleamos nuestras batallas espirituales. Todos nosotros estamos día tras día luchando, bregando contra pecados, contra personas, contra aptitudes y actitudes de algunas personas a nuestro alrededor. Y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, revísteme de tu autoridad. Tu oración tiene que ser: Señor, ponme tu armadura todos los días de mi vida. Que salga, Señor, revestido desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Mañana vamos a ver la armadura completa de Dios y cómo adquirirla, cómo tenerla puesta todos los días. Busca de Dios. Ora todo el tiempo, lee de su palabra, aliméntate espiritualmente y comparte con personas que no conocen de Jesucristo. Eso te va a hacer estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza.